Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 34ª sesión a Katatonia. Que la disfruten. Listos, ¿cómo están, Headbangers? Ahora nos encontramos, hemos llegado al programa 34. Vamos a hablar de una banda sueca, líder en este género. Vamos a hablar de Katatonia. Bienvenidos a este programa 34 de Monday Rock and Roll. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Pues un gusto, oye, 34º programa, no sé, no se dice fácil, pero han sido largas horas de charlas, de investigar, de escuchar muchísima música para el agrado de todos y música de todo. Y me da mucho gusto que este programa esté dedicado a un género poco escuchado. De hecho, vamos a hablar de un grupo, perdón, de una banda que es muy poco conocida. De hecho, me voy a atrever a decir que hasta desconocida en muchos ámbitos, inclusive rockeros. Tuve ocasión de preguntar a amigos que pues, saben de música, que les gusta el rock, y pues no tenían ni idea de quién era Katatonia ni de quién les estaba hablando. Entonces, pues va a ser una buena charla para explicar un poquito de dónde vienen, qué tocan, cuáles son sus influencias y obviamente hablar de sus discos, porque si algo han hecho estos señores vikingos es cambiar su estilo muy al principio, luego en la parte media se movieron hacia otros rumbos y ahorita están tocando cosas totalmente distintas. Y bueno, va a ser un placer hablar de sus discos porque qué buenos discos los últimos, qué bárbaro. O sea, escucharlos durante toda una semana te deja hasta inquieto. Pero muy bien, va a ser una charla divertida. Sí, así es correcto, Alejandro. Toda la semana, todavía en la mañana dije, no, con toda la discografía de Katatonia, podría vivir eternamente poniendo todos los discos. Y por ahí me comentaron, no, pues es que con todo eso, pero hay que variarle los géneros. Y justamente con todos los de Katatonia, pues trae varios géneros. Con todo eso, será muy feliz en una isla desierta. Katatonia es una banda, sí es correcto. Mucha gente no la conoce o muchas personas no saben a qué se refiere o de dónde son, aunque ella es una vieja banda, entre comillas, de los 90, de inicio de los 90, pues hay mucha gente que los conoce y ese es el objetivo de esta charla, justamente para que conozcan a la banda, para que conozcan los integrantes, para que conozcan los discos y los géneros. Es una banda... insisto, creo que el futuro del rock y del metal justamente está en las manos de varios personajes. Ya hablamos de Björn Ries, de Mikael Åkerfeldt, en este caso de Jonas Renske, y en ellos recae el futuro de este tipo de música. Pero bueno, vamos a comenzar. Vámonos justamente al año de 1993, un disco de Doom, de Death Metal, Dance of December Souls. Alejandro. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Ellos nacen en 1991 y hay que ubicarlos muy bien geográficamente porque es muy importante esa parte. Ellos son suecos, obviamente es un rock que no es el típico comercial y las influencias o mucho del rock que se hace por ese lado, digo, la referencia más directa y más obvia es el grupo ABBA, porque pues, es un grupo que fue famosísimo en su tiempo, pero es un grupo de rock que fue muy cargado al pop. Y dicen que en Suecia no hay un sueco que no conozca quién es ABBA o los haya escuchado. Katatonia no es la excepción porque en entrevistas dicen que obviamente mucha de la cultura del rock que tiene les llegó gracias a lo que hizo ABBA en su tiempo y que, bueno, introdujo la parte del rock en esos senderos, ¿no? Pero bueno, ya a partir de los 90, en todo lo que fue la península o toda la parte escandinava, y no nada más escandinava, sino nórdica, porque los daneses también se han metido muy fuerte, hasta los islandeses se han metido en estas partes. Es un rock muy atípico, no se parece nada en propuesta a lo que podían ser bandas inglesas o bandas americanas, y sí tenemos que hacer esta distinción, porque aunque cantan en español, en inglés la mayoría, pues obviamente ellos no vivieron la cultura inglesa ni la cultura anglosajona de Estados Unidos, sino que ellos son muy ricos en unas culturas
pues, nórdicas. De hecho, ellos tienen hasta su propia religión, sus propios cuentos, sus propios personajes fantásticos, un clima muy inhóspito, que eso ha alimentado muchísimo lo que es la parte de su propuesta. Y por ahí podemos encasillar muy bien a todos estos grupos nórdicos. Katatonia es una banda que nace de las vertientes del rock más pesado, del más extremo, ¿sí? Porque en esos rumbos, por alguna razón, ese tipo de rock, ese tipo de metal fascina a todos los jóvenes. Y otra cosa importante que se tiene que decir de los músicos que integran estas bandas es el sistema educativo que tiene esos lugares. Desde la primaria o desde que son muy pequeños, los suecos, los noruegos, los finlandeses o los fineses, los daneses, reciben educación musical. De hecho, reciben como parte de su educación lo que le llaman apreciación musical y apreciación artística. Entonces, la mayoría de ellos son músicos que saben leer partituras, que saben tocar instrumentos, que tienen un bagaje muy rico previo ¿sí? A lo que ya es a lo que se quieran dedicar. No es casualidad que haya muchos exponentes de música clásica, de otros géneros, pero en el metal en especial son muy buenos intérpretes, muy buenos músicos, son músicos muy completos y le meten muchísimas armonías y le meten un trabajo muy sofisticado melódico. Entonces hay que aclarar esto porque este es un grupo que nace de estas vertientes, que les gusta el rock pesado, pero le meten toda esa parte de educación musical y obviamente también la parte de sus personajes fantásticos, todo lo que viene atrás dentro de la mitología nórdica y escandinava, que también es muy rica, ¿sí? Y ahí es donde nace Katatonia, y como dice Carlos, con sus primeros discos son de death metal. Entonces, a mí en lo personal, esa parte del grupo no me gusta tanto, ¿sí? Pero hay que decir que este primer disco es muy armónico dentro de lo que podía ser el death metal, comparándolo con un death metal inglés, un death metal sobre todo americano. Esto sí le meten unas armonías muy interesantes. Son voces de death metal, obviamente, son voces guturales, pero que esto es un disco que no está tan bien producido, entonces no se oye muy crudo, se oye muy, vamos a decirle, muy directo. Entonces, no se parece nada en lo que hicieron posteriormente. Pero bueno, es un disco debut que va a quedar como esto y nos presenta a los músicos que integraron esa primera alineación. Tenemos que hablar de Jonas Renske y Andrew Nystrom, que son los líderes de la banda y que, bueno, se han mantenido como los miembros constantes. Y es muy interesante porque ellos, dentro de la banda de Katatonia, la que nunca han dejado, o por lo menos ha sido su proyecto más constante, se han movido en otros proyectos para expresar otro tipo de sus propuestas. Pero bueno, este disco es un death metal, nada parecido a lo que hacen ahorita, pero sí muy parecido a lo que hicieron en otro proyecto posterior. Sí, en esa época fue la época de nacimiento del death metal, del doom metal. La unión, ahí el productor es Daman, se hace llamar Daman, Dan Suano, que es tecladista, es músico, productor, y bueno, es un multi-instrumentalista, tiene otras bandas. Entonces, me atrevería a compararlo con Andy Sneap de Judas Priest, entre otros. Muy buen productor. Estuvo en 2 discos, luego creo que en otro regresa como baterista o tecladista. Pero bueno, Jonas Rensketier es muy cierto. Lo más increíble, lo que más me gusta son las letras, y es muy cierto, se basan mucho en su religión, en sus cuentos fantásticos, en novelas, bueno, en toda una historia nórdica, personajes míticos, éticos, hechos históricos, y es el caso también pues, de todas las bandas. En el caso de Amorphis es otra banda finlandesa que tiene el mismo estilo, y también le varía. Aquí no, aquí a Katatonia en sus 2 primeros discos es puro death metal, un death metal, me gusta mucho los 2 primeros discos, en especial tiene una producción, o no sé si fue la producción o la ecualización del disco, se oye muy plano, se oye un poco muy plano. Si oyes 2 o 3 canciones, suena muy similar. La que más me gusta es la de Without God, 6 minutos, casi 7 minutos, y luego hay dos rolas de larga duración. Las pones, suenan similares. Ese disco está parejito. Ya después hablaremos qué pasó con las
con la voz de Renske. Pero bueno, muy buen disco. Dan Suano es el productor, buenísimo, buenísimo. Y siempre asociamos a Jonas Renske, pues, no nada más con Catatonia, también con otras bandas del mismo nivel, del mismo calibre. Si recordarás, alguna vez recibí una llamada tuya de la noche a la mañana y me dijiste, a ver, te fregas porque aquí tengo tu boleto para ir a ver a Opeth y nos vemos mañana. Entonces, moví cielo y tierra, puta, ya tendrá como 20 años esa anécdota, no sé cuánto tiempo tenga, y más o menos es la época cuando veíamos esos discos de Catatonia, y bueno, son buenos discos, le seguimos la pista, y hoy en día pues es una banda que ha evolucionado bastante, nada que ver con esos dos discos, pero son buenos los discos, me gusta mucho este. Vamos al siguiente disco. Pasaron no sé cuántos años, 3 años, y viene el Brave Murder Day. También es de Doom Metal. Alejandro. Bueno, aquí aparece en la portada una imagen que es muy recurrente en toda su discografía, en toda su imaginería, en toda la parte que integra su propuesta, que es un pájaro muerto, es como un cuervo, le quiero hallar forma, y siempre sale como mutilado, como deshecho. Entonces, aquí es donde hace aparición por primera vez, ¿sí? Como disecado, y esa parte se mantiene constante porque es un ave que aparece en la mayoría de sus portadas. Y bueno, una de las cuestiones que habría que decir de estos nórdicos en general es de que el clima, vuelvo a repetir, es un clima muy inhóspito. Ellos tienen un invierno muy largo, tienen paisajes invernales que son, pues, o sea, que te quitan el aliento, pero a su vez ha de ser muy difícil vivir con un invierno tan crudo tanto tiempo. Eso hace que, pues, su carácter sea muy Frío. retraído, muy introvertido, son muy fríos, son muy y tienden a hacer mucha introspección porque tienen demasiado tiempo para estar pensando en cosas. No es algo pues atípico de que en bandas de este tipo que se acerquen al metal con sus letras depresivas, que es el caso específico de Catatonia, pues tengan hasta historias trágicas, ¿no? Pero bueno, volviendo a este disco, siguen con su proyecto de hacer un death metal. No se me hace, se me hace mejor este disco que el anterior, está mejor Sí, producido. Aquí ya conocen a un tipo que se llama David Castillo, es latino, creo que es uruguayo o argentino, que lo conocen ahí, es un constante colaborador de la banda y es alguien que los ayudó mucho a hacer todo lo que es la ingeniería, toda la mezcla de sonidos y que le encanta todas las propuestas de metal pesado y ha trabajado con mucha gente o con muchas bandas de por allá, ¿no? Entonces, este Brave Murder Day sigue siendo death metal, siguen siendo voces guturales y bueno, hay que hablar aquí de los integrantes porque por esas épocas Jonas Renske no solamente era el que cantaba, sino también tocaba la batería y Trista. tocaba la batería y este Nystrom, aparte de tocar el bajo, hacía ciertas pues, guitarras y hacía todas las voces, segundas voces. ¿Sí? Y por algún tiempo también estuvo haciendo teclados, que fue en discos posteriores, ¿no? Pero esta propuesta de este disco como que ya los va acercando un poquito más a lo que va a ser su propuesta posterior, porque hay una clara separación de cuando empiezan a meterle unas armonías y melodías mucho más elaboradas y separan su proyecto para hacer otro que sí es totalmente apegado a lo que es el death metal que desarrollan después. Pero este sigue siendo un death metal muy primigenio de sus primeros esfuerzos y creo que lo mejor del death metal que hicieron no lo hacen con esta banda, sino lo hacen en su proyecto alterno. Entonces, sirve para decir que fue un proyecto más de death metal que yo creo que lo elaboran mejor con su proyecto alterno a Catatonia. Sí, además aquí participa Mikael Lagerfeld de Opeth. Uh -huh, uh -huh. Buenísimo la colaboración de estos genios, muy cierto. Este disco, si no mal recuerdo, lo conseguí en un cassette hace algunos años, junto ahí fue en la Catedral del Metal Mexicano, ahí en el Pantra, el otrora Catedral, y allí conseguí el cassette, me gustó, y hasta ahí, porque lo junté con otro cassette de una banda que se llamaba Necromancy,
También esta banda era noruega, no sé qué habrá pasado con esa banda, pero tengo ahí los 3 cassettes y otra banda creo que de Manowar. Me gustaron muchos y hasta ahí ya les perdí la pista, no sé qué pasó y pasaron algunos años, no sé cuánto, porque el siguiente disco no lo vi, me salté hasta el otro, pero era una banda rara, yo creo que rara, era un metal, como tú bien lo dices, depresivo, creo, ahí no estoy seguro, pero en los años 90 creo que ni existía ese término de metal depresivo, yo apenas lo escuché hace unos años. unos 10 años que metal depresivo y me puse a escuchar algunas bandas y sí, definitivamente pues te dan ganas de cortarte las venas con pan, como diría mi abuelita. No, ustedes lo escuchas una, dos, están muy buenas producciones, buenas composiciones, pero escuchas la letra y dices, puta, sí está, no sé qué tanto te afecte la parte del clima y la parte de tus sentimientos y emociones, pero bueno, muy buen disco, hasta ahí nada más. No son los mejores del Doom o del Death Metal, pero ya vámonos al siguiente. Viene el 1998. Aquí es un buen disco. Aquí hay un buen cambio. Discouraged Ones, Alejandro. Fíjate que este es el último que hacen con Avantgarde Music. De hecho, el primero lo hacen con una sello discográfico muy chiquito. Hacen dos con Avantgarde Music y aquí ya empieza a tomar forma lo que sería su propuesta, inclusive ya con las portadas. Algo que me atrae mucho del metal en general y del metal noruego, nórdico en particular, el sueco y todo lo que se derive de estas corrientes, son las portadas. Digo, hay de todo, ¿no? Hay portadas desde muy sangrientas, portadas muy surrealistas, portadas hasta muy que te inquietan, que te hacen sentir algo de momento. Catatonia en eso se esmeró mucho. Esta es una de sus primeras portadas donde ya reflejan eso que querían expresar, ese sentimiento de ostracismo, de soledad, de vivir en un mundo muy poco comprendido o que se sientan poco comprendidos de lo que está pasando a su alrededor. Y obviamente lo querían expresar de una manera. Entonces aquí empieza un cambio ya de postura. Empiezan esos temas depresivos, melancólicos, lacónicos, se pueden decir muy acertadamente, porque aquí ya empiezan a meter voces más limpias, empiezan a meter otro tipo de armonías, ¿sí? Y aquí, bueno, cabe aclarar de que siendo el último con este sello discográfico, siguen trabajando con David Castillo, pero ellos ya producen sus primeros discos, ¿no? Entonces, un disco bastante agradable y yo creo que ya se empieza a parecer al Catatonia que tenemos o que los que más o menos hemos seguido su trayectoria, podemos identificar un poquito más con su música. Sigue teniendo sus detalles o sus guiños a todo lo que es el death metal, pero ya empiezan a alejarse paulatinamente o poco a poco de estas propuestas. Un disco que si lo escucháramos ahorita comparando con lo que están haciendo, diría, bueno, pues yo creo que empezaron por este. Y no, bueno, ya tenían dos discos anteriores. Y empieza también su experiencia, sobre todo Renske y Nystrom, empiezan a hacer otros proyectos alternos de los cuales vamos a hablar una vez que lleguemos al siguiente disco. Pero un disco bastante agradable. Sí, además desde el cambio de logotipo, este es el logotipo que me gusta más, este es el fabuloso. Ahí Renske, lo mismo, vamos a cambiar. Tuvo problemas con su voz, tuvo algunos conflictos de salud con la voz, entonces deciden cambiar, digamos, de estilo, la batería la sigue tocando, por ahí prueba algunas guitarras, las dos, ahí las voces traseras, el backing vocals es de Mikael Åkerfeldt de Opeth, trae buenas producciones. Es un disco que totalmente le da un giro de 180 grados. Y las rolas son cortas, ya trae 13 tracks. Lo curioso de este disco es de que es un nuevo Catatonia. Cuando ves el logotipo y dices, bueno, ahí la imagen se refleja, quiere serlo un poco más, ya no de death metal, ya no de brutal metal, de black metal, se reinventa Catatonia. Este es el inicio de una nueva era, de un nuevo género,
Y es justamente en este año donde hay otras bandas que le secundan. Por ahí viene The Pineapple Thief, viene, bueno, obviamente sus proyectos alternos, viene Dan Suano ya no está aquí directamente con ellos, viene al regreso en el siguiente disco, pero el tener a Ackerfeld en la producción de las voces, le da ese matiz del cambio que me gusta muchísimo en lo que es el prog metal, esa combinación de las, no tan guturales, de unas guturales a la voz un poco más aguda, a unas voz entre suave y fuerte. Bueno, es que este cuate está, como decía, platicaba con Alejandro el sábado, son detalles musicales que te pegan, que te llegan. Es brutal, brutal. Él está justamente subiendo ese día, el sábado, el disco de Bloodbath, que es una banda también de Renske, alterna, y es un complemento impresionante. Son rolas que te llegan al alma, son rolas que en la producción se volaron literalmente la barda. Entonces, me encanta esta nueva producción. El siguiente ya vamos al 99, el Tonight's Decision. Aquí viene una nueva, sí, porque cambian de productor aquí otra vez. Nos regresa Dan Suano a la batería. Alejandro. Bueno, este disco, el número 4 de 1999, una portada preciosa, que es donde se asocian por primera vez con este artista gráfico que se llama Travis Smith. Travis Smith es uno de los tipos, de los diseñadores más creativos que ha tenido el metal en esas latitudes. De hecho, si uno revisara su trabajo, se encontraría que le ha hecho portadas a cantidad de bandas metaleras de esas orbes. Y es un artista que no solamente hace fotografías, sino te puede hacer dibujos, te puede hacer diseños, te hace todo un proyecto para tu disco. Y aquí es la primera vez que se asocian con él, con esta imagen que es una de las que más me gusta. Sigue el ave, que es una parte constante dentro de su imagen, ¿sí? Y yo creo que es una de sus mejores portadas, totalmente surrealista, totalmente introspectiva, esas que te dejan pensando. Y ese ambiente es el que reflejan en su disco. Ya se alejan totalmente del death metal, ya podemos hablar de que esto ya es un metal progresivo muy bien elaborado, ¿sí? Y también trabaja este Castillo con ellos para este trabajo. Y pasa algo importante en la banda, aparte de Renske y Nystrom, por primera vez tienen una banda estable que les va a durar cerca de 10 años, y ya estamos hablando de que ahí ya estaba Fredrik Norman en otras guitarras, está en la segunda guitarra, en el bajo teníamos ya a Matías Norman, y en la batería también a partir de este disco está Daniel Lake, no sé cómo se pronuncia, es Liljevist, de esos apellidos raros que son por allá, pero bueno, por primera vez ya puede hablarse de una banda estable que les dura prácticamente una década, y eso le da una estabilidad a la banda en su sonido, en su propuesta y en todo lo que es su propuesta musical, que empieza con este disco. Para mí este es el disco que realmente rompe Catatonia en dos, el antes y el después, y a partir de todos estos discos son de una nitidez, de una propuesta, de un trabajo impecable en la producción, de trabajos de detalles muy personales. Eso sí hay que decirlo, es un trabajo medio depresivo, melancólico, que hay que escucharlo cuando uno está de humor para escuchar este tipo de música. Alguien me dijo una vez cuando los escuché por primera vez, que me los recomendaron hace como unos 20 años, me dijeron: oye, ¿a ti que te gusta Radiohead? Estos más o menos son como los Radiohead del metal, me dijeron. Y no se equivocaron, ¿eh? Es una propuesta, aunque distinta en cuanto a los matices, en cuanto a la parte del ser introspectivos, melancólicos, depresivos, se parecen muchísimo, ¿no? Y bueno, yo aplaudo todo este tipo de propuestas tan inteligentes, también tan cerebrales que te alimentan, pero, ojo, si escuchamos este tipo de música te deja marcado. Es difícil que un disco como al final no te deje pensando algo, sintiendo algo distinto. Yo creo que esta es
uno de la magia que tiene Catatonia, y este es un discazo, yo creo que es el que inaugura su etapa más rica, más propositiva en cuanto a todo lo que es su melodía, su ritmo y todo lo que ellos Y quieren exponer. más lírica y más estable. Yo insisto, ese, no, si es cuervo, no es cuervo, yo me atrevo a afirmar que parece un águila y la modificaron, ¿no? Para el diseño, porque no le hallamos forma, por más que le amplías en esta y en otras portadas, no se nota. Pero sí, si recuerdas el año, justamente es un año y medio por ahí, estamos escuchando música y tuvimos tú y yo alguna conversación y me preguntabas, oye, ¿en qué andas o en qué estado emocional andas? Pues ya sabes, problemas del corazón y de la mente y del alma, ¿no? Y son justamente con esos discos, con este de Catatonia, que te pone así con los pelos de punta, se te eriza, no sé, se te eriza la piel, se te eriza el corazón, se te hace pedazos. Es correcto eso que mencionas, se apodera de ti cada una de las canciones de una manera, pues que ni te la imaginas que se te va a apoderar, es algo que ni te lo esperas. Esa es la magia de estas bandas, la magia de este metal, porque ellos justamente reflejan en ti lo que ellos quieren que se refleje. Si recuerdas vuelvo a retomar aquella pregunta que le hicieron al de Cannibal Corpse, bueno, si nuestras portadas no les dan miedo a alguna señora, a alguna abuelita, pues entonces hicimos una mala portada. Aquí aplica lo mismo, si estas canciones no le llegan a nuestros fans, no se deprimen tantito, no están tristes tantito o algo así, entonces hicimos un mal disco. Está muy, pero muy bien elaborado ya los discos a partir de aquí, tiene unas canciones muy, pero muy buenas. Ahí, insisto, por ahí estuve posteando entre ayer, bueno, toda la semana, muchas canciones y los títulos, pues El Castigo, es difícil de irte, en Muerte en la canción. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Pero bueno, ya viene el siguiente, ya vamos para el año 2001 y son constantes, muy constantes, cada 2 años, cada 3, 2, 3, y han sido muy constantes. Justamente ahí se refleja que no están haciendo los discos por encargo o porque están haciendo los discos a petición de otros, van a su ritmo y van muy bien adecuados. Vámonos al 2001, Last Fair Deal Gone Down, Alejandro. Otra portada de Travis Smith, que bueno, sería interesante que me imagino que un tipo de este calibre, yo creo que ha hecho por ahí alguna que otra exposición, y si no Sí, la ha hecho debería, porque de veras las portadas que hace o las propuestas que tienen cada una de las bandas es diferente. Con Catatonia hace portadas de un estilo, con Overkill hace de otro estilo, con Offset hace de otro estilo, inclusive con el proyecto alterno de este Rensky Nystrom que se llama Bad Blood. No, hombre, tiene unas portadas que Cannibal Corpse se quedaría corto en muchas de las propuestas, que no son tan sangrientas, pero se me hacen hasta más inteligentes. Bueno, como bien dices, ¿no? Es un disco más 2000, es un disco ya 2000, ya desde el 2001. Sigue siendo producidos por ellos, son autoproducidos, pero no dejan de trabajar con este castillo. Y aquí es importante hablar de esa continuidad que tienen de un proyecto a otro, porque insisto, ¿no? Durante estos 10 años estuvieron con la misma banda. Entonces la parte rítmica, que es muy importante en una banda de metal, se mantiene intacta, que le da oportunidad de desarrollar la parte melódica. Y aquí ya las voces son totalmente limpias. Y Jonas Renske hasta parece un poeta del metal. sí. En una entrevista a este Nystrom, que es el guitarrista y uno de los principales letristas junto con Renske, dice, oye, yo veo muy difícil que Renske se cambie de un proyecto a otro cuando estamos haciendo Bloodbath y luego nos regresamos a Catatonia, porque con Catatonia el desgaste emocional es mucho. O sea, canta esas canciones con esos temas tan melancólicos, tan depresivos, tan hasta existencialistas y luego hasta surrealistas que son difíciles de interpretar.
Y me dice, llega un momento en que desgastes mucho y por eso tenemos el otro proyecto, porque en el otro proyecto desfogamos la parte del death metal como tal y nos pintamos y gritamos y tocamos guitarras rapidísimas y con Catatonia tenemos que bajarle la velocidad y tenemos que ser mucho más intensos en cuanto a lo sentimental. Entonces, este disco es uno de los más, vamos a hablar líricos que tienen, es de los más hasta oníricos, porque sus propuestas son así como para soñarlas, como para escucharlas y dejarte ir y ponerte a escucharlos como si fueran una música de fondo que te lleva a otro estado de enajenación mental, pero un estado de enajenación mental muy suavecito que te va estremeciendo, como si poco a poco te estuvieras entrando en una película de terror y no sabes lo que te va a pasar. Sí, y de repente te empiezan a sorprender sus cambios de ritmo, sus voces suaves, luego que suben un poquito el ritmo, las vuelven a bajar y estás con ese ritmo todo el disco. Entonces, este disco definitivamente es uno de los más propositivos que tiene y bueno, vuelvo a insistir, las portadas de estos de La portada, Catatonia son buenísimas. se volaron la barra con la portada, una de las Sí. mejores portadas en todo el metal nórdico. Esas muchas interpretaciones, bastantes interpretaciones. Aquí también tuvo problemas Renske con insisto, con la voz. No es fácil estar de lleno con Catatonia. Los otros proyectos alternos le ha servido para ese desfogue, para ese descanso de la voz. Por ahí comentan, son vocales limpias, ¿no? Vocales limpias con nosotros, con las otras bandas, ¿no? Un disco muy bien recibido, un disco pues casi perfecto. Fue para mí la introducción al siguiente disco. El siguiente disco es una maravilla, es antes del disco del 2020, este que viene es el mejor a mi gusto, porque este trae, bueno, Alejandro, vámonos al 2003, Viva Emptiness. Con este disco los conocí. De aquí me fui para atrás, sí, y me gustó mucho lo que hicieron en sus dos discos anteriores y me sorprendió mucho lo que habían hecho antes de los dos discos anteriores. Yo me puedo ir con este disco para adelante y para atrás. Para Sí, adelante me gusta todo, para atrás, dependiendo el disco y el estado de ánimo en el que estés, que los escucho. Pero este en particular tiene una característica importante. Volvieron a reeditarlo 10 años después, con una portada similar, pero actualizada en 10 años. Sale la misma niña, pero 10 años después. Una portada muy fantasmagórica, también cortesía del señor Travis Smith, que no solamente les hace la portada, sino les hace todo el diseño de arte dentro del disco. Es un disco mucho más, bueno, si el anterior era melancólico, yo creo que es, no canta, como dice, no canta malas rancheras, ¿no? Es un disco también muy melancólico, pero es bastante. mucho más melódico que el anterior. A mí me encanta este disco, pero me gusta más la versión reeditada de 10 años porque le meten mucho más trabajo de edición y de mezclas. Aquí conocen por primera vez al señor Jens Bogren, que Jens Bogren es un productor muy reconocido en esos lares de la tierra, en esos rincones apartados nórdicos muy vikingos. Aquí el señor Bogren es muy conocido. Y bueno, aquí no solamente les produce sus mejores discos, sino también son coproducidos por Castillo, que no se aleja de ellos para seguirles haciendo mezclas. Y bueno, sigo insistiendo, la portada de Travis Smith con el pájaro, cuervo, águila, lo que sea, que se nota en el poste de atrás que está posado en el poste, ¿no? Que está atrás como siendo un mudo espectador a las quimeras que está haciendo esta niñita muy fantasmagórica en la pantalla. Sigo insistiendo, son discos con letras desgarradoras en muchos aspectos y que volvemos a lo que dice a Carlos, si escuchas un disco de estos y no te mueve algo, es que no lo escuchaste como debería ser o en el ambiente o en el momento que lo diste haber escuchado. Eh, Muy buen disco, yo creo que supera al anterior, ¿sí? Y aquí sigo insistiendo en esa banda que sigue estando estable
en este disco no es la excepción y siguen una línea de producción muy pareja, pero que me gusta más la reedición que hacen a los 10 años. No sé, Carlos, si podías poner la portada 10 años después para que vean la diferencia de que con la niña, ella después, cómo lo inclusive actualizan la portada 10 años después para presentar el mismo disco ya mezclado de una manera distinta. Si está bien, si no, pero me llama mucho la atención lo que hicieron, que hasta actualizaron la portada. Sí, sí, aquí la tengo, ahorita la pongo ahí. Además, bueno, déjame te digo, me encanta este disco. Es antes, Catatonia antes de este disco y después de este disco. Antes son buenos discos, pero el mejor del de 2020 es el número uno y este es el número dos de toda la discografía. Las letras, como bien lo dices, son totalmente depresivas, sentimentalistas, de amor, de balada, lo que tú quieras, pero tienes que escucharlo justamente en el estado emocional perfecto. Por ahí dicen que todo llega en su momento, que todo llega en el momento perfecto, nunca llega antes, nunca llega después, y así debe ser con Catatonia, que justamente te llegue o lo escuches en el momento perfecto. Es una banda que no se puede escuchar, bueno, se puede, pero no se debe, que no se puede escuchar en el automóvil o en el camión, o no sirve. Sucede lo mismo con algunos discos de otras bandas y de otros músicos. No sé, uno de Frank Zappa, pues no es para traerlo en el radio ni en el automóvil. Catatonia es, y más en este disco, no es para traerlo ahí en el radio. Tienes que estar en un estado emocional que digas, a ver, ahorita es momento para escuchar a Catatonia y escuchar estos discos, y te va a invadir un sentimiento que realmente es a veces inexplicable. Eso es algo personal, es únicamente. Ahí está la portada, 10 años después, finalmente agarró ahí el ave, cuervo, águila, no sé qué sea, pero bueno, no sé si bajó, lo agarró, ahí lo lleva en la canasta. Y Y ya es un... va de regreso. Y va de regreso, está de espaldas, de hecho, en la portada original la niña exactamente, viene vista de frente y ya en la portada 10 años después regreso. va de regreso. O sea, 10 años después, bueno, hermosa mujer a fin de cuentas, pero de la edición clásica y la edición limitada de 10 años, yo, al contrario de tus gustos, yo me quedo con la primera edición, con la primera, justamente por ese sonido puro que no está tan remasterizado, ni tan mezclado, ni tan alargado, es el sonido puro. Es, digamos, para que los jóvenes que nos escuchan, por ahí, alumnos, amigos, es como comparar aquel Iron Maiden con Paul Diano en los 80 a compararlo con Bruce Dickinson en los 2000. Es una enorme, enorme diferencia. Me gusta más el estilo clásico de estos discos, pero caray, qué enormes discos, ¿no? La canción de Criminals la estuve poniendo, creo que la puse como 4 veces hace rato, y la de Complicity, son las dos que más me llegan de este disco, pero son canciones totalmente fuera de este planeta, igual que sus creadores, ¿no? Esa mancuerna de Renske y de Aniston, pues, ¿qué te puedo decir? Además, el productor, ahorita que lo mencionas, James Bogren, también ha trabajado con Ark Enemy, y con Sepultura, entre otros, Creed también. Entonces, ahí se ve la calidad y que el que se mantenga esta banda, ¿de acuerdo? Entonces, es un discazo para mí, muy, muy buen disco. Si no estuviera el de 2020, el de Serial Bureaus, este sería un disco perfecto de la banda, está impresionante. Vámonos, Alejandro, al 2006, The Great Cold Distance. Ahí está, Alejandro. Ahí está. híjole, es una de las portadas, es la portada que más me gusta de ellos. Es que todas. De hecho, me hace pensar mucho en el cuadro de Edvard Munch que se llama El Grito. Yo creo que toman numen de aquí de esa pintura para presentar esto. Es una portada que refleja una soledad, un vacío existencial tremendo. Y bueno, y el disco es así en esa tesitura. Es un disco que se tiene que hasta pensar en rojo. Cuando yo veo esta portada que trae ese contraste entre rojo y negro, así me lo imagino, así escucho la música con esas tonalidades. No sé si les ha pasado que muchas veces escuchas una canción, una melodía y te hace pensar en un color. Y siempre, Todo, siempre.
todo este disco de Catatonia me hace pensar en rojo, pero en un rojo de esta intensidad. Es un disco que se tiene que complementar con su primer disco en vivo, que también tiene una portada buenísima que se llama Live Consternation del 2007. Eh, este disco del 2007 obviamente es una gira que hacen cuando sale este disco de The Great Cold Distance. Y bueno, a mí es uno de los discos que más me gusta de Catatonia. Tiene, pues, ¿cómo llamarle? Un ambiente, una propuesta muy... Pues ya decir que son melancólicos es redundar, siguen con esa temática, sus voces son muy suaves, tiene una canción que se llama Consternation, precisamente, que es durísima, otra que se llama Deliberation, otra que se llama Journey Through Pressure, que bueno, habla de todo lo que son las angustias existenciales de los jóvenes en ese momento y de esos paisajes tan solitarios o pasajes tan, eh, eh, pues no sé, tan alejados, tan aislados que se dejan sentir en esas latitudes del norte. De hecho, es muy común que... Ahí está la portada del disco en vivo que se llama Live Consternation, que se desprende de la gira de este disco. Si pones el disco en vivo, Carlos, vuelve a aparecer el ave como ¿Y ese otra vez? testigo mudo de todo lo que pasa en Catatonia. Y esos personajes que se van difuminando es como esos personajes que no caben en este mundo, como que necesitan reinventarse y deshacerse para poder existir, ¿no? Como que te da un sentimiento hasta de soledad, de angustia, que te hace decir, estoy aquí, pero sin estarlo, como que mi mente está en otro lado. Ese es el sentimiento que me dejan estos dos discos que son muy buenos ambos. Y aquí otra parte, bueno, vuelvo a insistir, estas portadas son también del señor Travis Smith, que ya nos estamos imaginando qué tipo de artista gráfico es. Dicen que los mismos de Catatonia en una entrevista que me tocó ver, dicen, nosotros le presentamos nuestro proyecto y él nos regresa varias propuestas y casi siempre nos den el punto exacto. Lo que le explicamos es lo que nos hace. Simplemente le damos algún otro trabajo, pero con él no batallamos nada y no es por nada, pues les ha hecho prácticamente toda su imaginería. Y este complemento del disco de estudio con el disco en vivo es de lo mejor que ha hecho Catatonia. Me Y parece perfecto. bueno, sí, no, y tiene unas voces, pero introspectivas impresionantes del señor Rinsky. Y yo vuelvo a insistir en esta parte que dice su compañero Nystrom. Hay que ser muy difícil y emocionalmente muy desgastante estar cantando estas canciones en vivo constantemente, por todo lo que expresa. Y bueno, si uno escucha los discos en vivo de Catatonia, te dan cuenta que el cuate realmente se desgarra la voz o se desgarra el alma tratando de interpretarlas. Entonces no es cosa fácil y bueno, es lo que tiene esta propuesta. No, simplemente, bueno, desde el origen, creo que no lo platicamos al principio, ¿qué es lo que significa catatonia, no? Es un estado, no sé, aquí están las expertas en psicólogas, el síndrome, no sé, movimiento anormal, un movimiento anormal en la persona, ¿no? Un pensamiento totalmente anormal, algo, por ahí dicen que es entre confusión o tipo que se asocia con la esquizofrenia. Bueno, imagínate, ¿no? Estar en esos estados. Pregunta del millón. ¿Tú consideras que sea una banda para adultos en un momento dado que sea considerado como AOR? Porque el contenido de las letras, número uno, si quien lo escucha no está al tanto y no conoce el idioma inglés y no le llega la parte lírica, la parte del contenido, pues sí estaría como que algo, no sé qué pensar. Si no conoces el idioma y sigues con el ritmo y mueves la patita además, o te llega la parte musical que también es válido, pues no sé, algo pasa ahí. Alejandro. Mira, te lo voy a contestar con una analogía. Es como ver cine de arte o lo que le llaman cine diferente al cine comercial. Definitivamente la propuesta de Catatonia es cero comercial y necesitas cierta educación musical o cierta educación dentro del metal para entenderla. Si tú le Exactamente. pones de entrada, me llamó mucho la atención que en el chat que tenemos de música, que somos varios que les gusta mucho el metal, varios de ellos preguntaron, oye, ¿qué es Catatonia?
quiénes son, qué escucho. Y bueno, me dio risa la respuesta que tú les dijiste. No todas, pues sí, no, pero no les estás contestando nada. Yo por eso me puse a decir, no, mira, escucha este disco en vivo y este disco en vivo para ver si te gusta, o la compilación que tienen que se llama Introducing Catatonia, porque no es una propuesta fácil. Yo no creo que sea una música para adultos, pero sí necesitas ser un iniciado, por lo menos en el metal, más propositivo para entenderla. Si eres alguien que nunca has escuchado metal y de repente te pones a escuchar Catatonia, no te va a gustar, lo vas a desechar porque no lo vas a entender. Pero si, por ejemplo, ya escuchaste a Black Sabbath en sus primeros años, o ya escuchaste a Judas Priest, o ya escuchaste a Iron Maiden en sus ondas más progresivas, y de repente volteas a ver a Catatonia, te va a gustar, lo vas a entender y vas a saber que el metal se puede mover por otro lado. Es lo que siempre he dicho, ¿no? No puedes entrarle al black metal, o no puedes meterte a escuchar propuestas como estas sin haber tenido por lo menos contacto con otro tipo de propuestas metaleras, porque si no, no te va a gustar, no la vas a entender y vas a decir, Sí, no ¿qué es no esto? te atrapa. No te atrapa, definitivo. No tienes ese background como tú lo comentas, ¿no? Se invité a un gran amigo, Ricardo Arcos, digo que sí se va a conectar, porque él también tiene esa duda, y me comentaba en la mañana, es que veo que suben y postean y que Catatonia aquí, Catatonia acá, y ya no sé, los tengo que escuchar y tengo que aprender. Bueno, pues lo invité, conéctate a las 10 de la noche y te voy a enviar algunas rolas, algunas canciones, y ya tú decides si te gusta o no te gusta. O sea, él le gusta de todo, le gusta el rock, le gusta el metal, le escucha de todo, pero ya que él decide, ¿no? Es una invitación, lo mismo para todos los alumnos, amigos y quienes nos vean y escuchen, porque se den una vuelta, se echen un clavado por estos discos, por este álbum en vivo que está aquí, el Live Consternation, y disfruten de lo mejor del metal nórdico, ¿sale? Vámonos al siguiente, ya vámonos al 2009, Night is a New Day. Ahí está, una portada, pues, en palabras. Alejandro. Vuelve a ser una portada de Travis Smith, digo, ya nada más para confirmar quién es el que está detrás de las portadas. El último disco que hacen con la alineación que les duró prácticamente, ¿qué? 10, 12 años. El último en el que trabajan con Norman en la guitarra, con bajista de apellido Norman, y con Daniel Lelgist en la batería, todos juntos, ¿no? Se nota que no se nota, más bien cuando escuchemos los otros discos, si escuchamos discos posteriores a se va a notar el cambio de propuesta, el cambio de estilo, porque se van músicos importantes en la parte rítmica. Pero yo creo que este disco es el que consolida su etapa más estable. Eh, Vuelvo a insistir, todo lo que hicieron juntos estos 5 músicos con la producción de Bogren, que también está metido en la producción, con las mezclas de Castillo y con estos 5 músicos, es de lo mejor que hicieron. Vuelve a ser un disco melancólico, no se me hace tan bien logrado como el anterior, pero definitivamente sigue con esa misma tesitura. Para mí el punto más alto de esa etapa más estable de la que hablamos es el disco anterior. De hecho, es el disco que más me estremece de esa época. Y bueno, aquí hay que decir de que este disco es, yo creo que de los mejor producidos que tuvo esta banda. Yo creo que si uno se pone a escuchar este disco con de esos audífonos que te cancelan el sonido y se oyen todos los sonidos nítidos, vamos a notar ciertos detalles como las voces tenues que se escuchan como si estuvieran alejadas. Y vuelvo a insistir en esa parte de como si estuviéramos entrando en una película de terror, y que esa película de terror fuera una película en la cual empieza con un ambiente muy tétrico y te va introduciendo hasta como terror psicológico que te va llevando y te va estremeciendo y te va haciendo sentir varios estados de ánimo, ¿sí? Y que va terminando con un desgaste vamos a llamarle un desgaste emocional al final de que escuchas el disco. Digo, estos discos que te mueven de esta manera, de veras agradeces que haya propuestas así, porque son pocos los que lo logran, y yo creo que este es uno de los que mejor lo hace, ¿no? Por aquí tengo nombres de algunas
de algunas canciones que me gustan mucho. The Longest Year, la de Forsaker, la que abre este disco, es buenísima. ¿Sí? La de Liberation, la de New Light y Day and Then the Shade, que pues de alguna manera describen lo que es la tesitura del disco. Si habláramos de una pintura, hubiera muchos claroscuros en todo lo que es la propuesta de Catatonia, y esos claroscuros son simplemente esos cambios de ritmo que le vas viendo. De repente son muy brillantes, de repente se vuelven muy oscuros, muy melancólicos, muy depresivos, y vuelven a tener estos rasgos luminosos que los hacen únicos. Vuelvo a insistir, las voces del señor Renz que no dejan de sorprenderme. Y bueno, el último que hacen con esta alineación, que se me hace la mejor alineación que lograron armar, pero tenemos que hablar de sus últimos discos, que son también unas propuestas muy, muy interesantes y muy inteligentes. Viene los mejores, como que fue una pausa, ¿no? Ahí Renske cuida mucho la voz, con ese y con sus otros proyectos alternos. Es un disco, digamos, como la introducción al siguiente. A mí la que me gusta muchísimo, la que me gusta muchísimo es la de Nephilim, y todas las canciones son más o menos parejitas de 4 minutos, a diferencia de otros discos que incluyen las de larga duración, porque justamente es esa parte, ¿no? Aquí se va, como tú lo dices, es un terror psicológico, ¿no? Me encanta, ¿no? La parte, el tema de películas de thriller psicológico, los tratamientos psicológicos, terror psicológico, pues es mi género favorito, y pues es una muestra. Yo por supuesto que me aventaría con una película de todo este disco, desde Forsaker hasta Departed, una por una. Sería un buen soundtrack, ¿no? Y que no, te aseguro que por ahí diríamos, es el soundtrack de mi vida en esta época, en este año, ahorita o después, pero en algún momento se puede convertir para que forme parte de ese soundtrack de la vida extraordinaria. Vámonos al 2012, Death and Kings. Ahí está. Este es buenísimo. Aquí ya superan por mucho a los anteriores, porque aquí estamos cerrando con broche de oro. Alejandro. Este es un disco que ya se hace sin parte de su sección rítmica anterior, y se nota el cambio, y es un disco mucho más arriesgado que el anterior. Y bueno, aquí la portada es estas portadas que, bueno, a mí también se me hace una de las mejores. Y a mí me pasó algo muy curioso escuchando este disco, y tendríamos que estar en Querétaro para entenderlo. Querétaro tiene una entrada muy grande, que es la carretera que sale a San Luis Potosí, que le llaman 5 de febrero en su parte ya urbana. Y pasa un fenómeno muy curioso en esta carretera, porque en medio de los camellones de la carretera hay unos árboles muy frondosos, y cuando está cayendo la tarde, cuando ya el sol se empieza a poner, bajan pero parvadas de pájaros impresionantes, pájaros negros que empiezan a volar y empiezan a llegar de todos lados. Pero es así como se ve en la portada del disco, de repente se ven esas manchas negras en el cielo, ¿sí? Y empiezan a volar en círculos y empiezan a moverse así como que en ritmos muy coordinados, como si fuera una coreografía sobrenatural. Y bueno, yo venía escuchando este disco, y estaban como que haciendo unos arreglos en la carretera, y de repente empieza esa hora donde empiezan a bajar las aves. Entonces me pasa escuchando este disco, yo recordando esa portada, luego viendo esas aves en el cielo. Bueno, parecía como que si fuera a pasar algo sobrenatural en ese momento, como si me hubiera salido un monstruo o algo. Pensaba que me iba a salir en ese momento. Y bueno, esa es la magia que tienen estas imágenes. Me hicieron recordar a la película esta de Alfred Hitchcock que se llama Los pájaros, The Birds. Y bueno, ya quería ver, porque atraviesé un puente peatonal y había gente cruzando mientras los pájaros estaban volando arriba. Pensé que los iban a atacar y los iban a dejar en los huesos. Y bueno, uno se empieza a imaginar cosas absurdas, pero eso de absurdo tiene la culpa este tipo de música, ¿sí? Vienes escuchando este disco y luego ves esa imagen y luego empiezas a rememorar imágenes de películas de Hitchcock. Bueno, te hacen que tu viaje ya no sea el mismo, ¿no? Entonces, eso me pasó escuchando ese disco. Ya lo había escuchado y me encanta. De hecho, estas imágenes, no sé, me producen
algo que no podría explicar con palabras. Tendríamos que escucharlo para tratar de entender por dónde se van estos cuates de Catatonia. Y bueno, aquí ya está por primera vez con ellos Niklas Sandin, que está en el bajo desde el 2009, ¿sí? Y ya tenemos un proyecto mucho más completo de Rensky Nystrom, porque ellos participan en muchos de los instrumentos, entonces la producción no deja de ser de primerísimo nivel, lo es. Y bueno, lo que dice Carlos, inaugura una etapa que es la etapa más reciente. Eh, este disco podría compararse con el de The Great Cold Distance, pero yo creo que es un disco mejor producido, ¿sí? Y mejor interpretado. Y bueno, aquí ya se nota la madurez de estos dos músicos que hacen maravillas. Y por ahí se desprende otro disco en vivo, que en la gira de se van y hacen lo que se llama Last Fair Day Gone Night, que hacen como que una mezcla de sus discos anteriores, mezclándolo con los temas de que bueno, también es un disco en vivo que vale mucho, mucho la pena. Si tienen oportunidad de escucharlo, por aquí no está poniendo algo. Oye, ¿qué es un síndrome de qué decía? Dice catatonia es un síndrome conductual que se caracteriza por una incapacidad de moverse normalmente. Bueno, quiero pensar que es por una incapacidad de moverse. Sí, Temporal, o sea, un estado catatónico es movimiento. un estado en el cual tienes una incapacidad para moverte, pero es temporal, no es. Por eso dices, estás en un estado catatónico. Bueno, no sé si sea temporal o no, pero déjame, es que eso de Querétaro que comentas es algo muy cierto, nada más, a mí me pasa continuamente ahí en la Alameda, yo estoy en la universidad que está atrás del CESEC, y ahí en el primer piso tienes ahí la ventana, y es impresionante como una mancha negra, porque no es una parvada de 100, 50 o 200, No, es una mancha negra sí. impresionante, impresionante. Entonces, mientras revolotean ahí arriba dando vueltas, pues te vienen a la mente muchas, muchas, muchas cosas y muchas historias, como bien lo comentas, absurdas o no, pero te llegan a la mente y justo ese es el mensaje que quiere dar Renske y sus secuaces con estos discos y estas composiciones pues tan maravillosas. Este disco es fabuloso, muy, muy impresionante. Aquí recuerdas que también hablamos de esas anécdotas, aquí se repite, ¿no? Se repite porque Renske y Nystrom recorren aquellos largos, largos túneles en los hospitales que están abandonados en Suecia. En Suecia, sí. Eso, esa anécdota con alguna otra banda, y por qué no esa parte melancólica, esa parte de tristeza, esa parte depresiva, imagínate estar o pensar que en esos hospitales estuvieron enfermos en estado catatónico, pues qué mejor inspiración. Si le agregas un poquito de whisky o alguna otra bebida, pues ahí viene los resultados. Como siempre les digo a los músicos cuando los contacto, ¿en qué carajos estado emocional te encontrabas cuando hicieron este disco? Pues es algo impresionante, muy, muy buen disco. Vámonos al 2016, The Fall of Hearts. 4 años pasaron y otro disco muy bueno, muy bueno. Me encanta este disco también. Y para cerrar con broche de oro al siguiente. Pero bueno, este disco, Alejandro, The Fall of Hearts. Fíjate que un año antes sacan otro disco en vivo que es una maravilla, que se llama Sanctitude, que lo hacen en una iglesia, no sé si es monasterio, no, es una catedral. Lo hacen con parte de músicos sinfónicos y ya están presentando parte de este disco y obviamente temas de su disco anterior. Y bueno, en este 2016 vuelve a ser una portada de Travis Smith. Insisto, si tienen oportunidad, los que están escuchando, los que llegaron a escuchar, de ver más portadas de este señor Travis Smith, véanlas, para que vean qué tipo de artista es, porque según la banda, él presenta las propuestas que se ajustan a la propuesta de la banda con la que está trabajando. Y bueno, con Catatonia, cada portada que ha hecho con ellos, pues ha reflejado el tipo de actitud, el tipo de sentimientos a flor de piel que tenía en ese momento, ¿no?
Este disco, bueno, es muy parecido al anterior en cuanto a propuesta. Siguen trabajando con este David Castillo que sigue coproduciendo y mezclando todo su trabajo en ese entonces. Y bueno, aquí ya en este 2016 ya se integra también ya como miembros permanentes su actual baterista, que es este Daniel Moilanen, y en las guitarras ya tenemos a Roger Hodgson, que es la alineación actual. Esta alineación es importante mencionarla porque a partir de este disco y en el que sigue, bueno, es una maravilla escucharlos porque cambia la sección rítmica, se hace un poquito más... Eh, eh, ¿cómo llamar una sección rítmica que cambia de un disco para otro? Enrique usó una analogía muy simpática la vez pasada hablando de un equipo de fútbol, diciendo que en un equipo de fútbol los buenos técnicos lo construyen desde la defensa hacia el ataque. Bueno, en un grupo de rock, un buen grupo de rock construye su sonido desde la sección rítmica hacia la melódica. Entonces, si tienes una buena sección rítmica, vas a poder complementar y poder experimentar tu sección melódica y la vas a poder explotar. Esta parte es la que me interesa porque a través de estos músicos, este nuevo guitarrista, este nuevo bajista y este nuevo baterista, pues construyen su disco de atrás hacia adelante, la sección rítmica, la melódica, y lo hacen de una manera espectacular. Este disco sigue siendo, obviamente, melancólico, sigue siendo muy introspectivo, pero ya tiene un poquito de optimismo. Al contrario a lo que refleja la portada del disco, es uno de sus discos más optimistas de los que he escuchado. De hecho, de aquí tengo temas de discos de canciones que pusieron en este. Sí, la de Serene es la más. Sí, empieza con una que se llama Take Over, que es buenísima, y luego la de All Heartfelt, que es yo creo que la mejor del disco, y hay una que se llama Last Song Before the Fade, que bueno, siguen teniendo ese pesimismo habitual, pero ya con ciertos rasgos de optimismo que los hacen ver la vida de otra manera. Ya no son los pesimistas irremediables, siguen siendo pesimistas, pero ya con cierto aire de esperanza. Y ese mensaje esperanzador dentro de lo tétrico es lo que te lleva a decir, bueno, son tipos que durante mucho tiempo te metieron una historia de terror que no sabías cómo iba a terminar. Aquí te dejan entrever que a lo mejor puede salir bien las cosas. Estamos en un mundo de mierda tal vez, pero podemos salir adelante en esas etapas brillantes que luego tienen su carrera. Y bueno, yo creo que ese es el cambio que le dan a este tipo de músicos. Y bueno, se están moviendo por otras latitudes en este momento, pero bueno, este disco es distinto en ese sentido. Y bueno, Sí, es muy bueno, ¿verdad? sigo insistiendo, un discazo. Y además es un disco, su nombre lo dice, está lleno bueno, la caída de los corazones. Como en la vida real, los corazones, abarca oscuridad, abarca luz, abarca cosas muy pesadas, cosas muy ligeras, sentimientos, emociones, viene del drama a un desentendimiento. Dicen por ahí que es muy fácil entenderle este tipo de discos. No sé, pudiera ser que estos discos o Kerrensky, pues, su inspiración sea como el Schopenhauer del metal, ¿no? Eso es que lo lees y dices, pues sí tiene razón, pero como que no, ¿no? O sí tiene razón, pero a veces está fuera de la realidad o son cosas absurdas, pero sí pasan, ¿no? Son cosas que dices, es que no puede pasar esto. No sé si pasan, ahí está demostrado en estas composiciones. Es el 2016. El último disco, ojalá y no sea el último. Bueno, hay mucho que hablar de Rensky, pero vamos al más reciente, es el CD Boreals, que es ese sí, ahí sí cabe, Alejandro, en la clasificación de una obra majestuosa, definitivamente. Ahí está, Alejandro. Esta portada ya no es de Travis Smith. A mí me llamó la atención porque pensé que era de él por el tipo de portada tan escalofriante, de esas que tienes que verla y te produce algo. Pues no es de Travis Smith. No sé por qué no trabajaron con él. El artista gráfico que lo firma es un cuate que se pone Beach o B-E-S-H, no sé cómo se pronuncia, Beach o Beck inclusive.
Pero bueno, desde la portada es magnífica, bueno, desde el título del disco, ¿no? Como que los entierros, los funerales de la ciudad. Y bueno, aquí vuelven a su estilo más pesimista, bueno, no toda, sino esa esperancita que tenían guardada en el disco anterior, aquí de plano la desechan y se vuelven muy críticos hacia lo que son sobre todo los paisajes urbanos llenos de esas angustias emocionales y existenciales de la vida moderna. Es un disco completo, redondo, de principio a fin. Y me gustaría, Carlos, decir que en el 2017, previo a este disco, sacaron otro disco en vivo que se llama The Great Cold Distant Live in Bulgaria con la orquesta del estado de la ópera del estado de Plovdiv en una de las regiones de Suecia. Si tiene oportunidad de escucharlo, un disco del 2017 que tocan completito el disco de The Great Cold Distance en un aniversario del disco, no se lo pierdan porque es una maravilla de interpretación, porque es su banda completa con una orquesta y ópera de allá de Suecia, y bueno, la propuesta es magnífica. Y bueno, volviendo a este disco no viene solo, viene acompañado de otro disco en vivo que se llama Dead Air. Ese no lo he escuchado. Es más, no sé si lo han editado ya lo sacaron al mercado, pero viene anunciado. Dead Air. No, no lo he escuchado, pero me dicen que es un disco bastante, bastante bueno y debe ser. Los 5 discos en vivo oficiales que tiene Katatonia son magníficos los 5. Bueno, los 4 que he escuchado, me falta este. Y bueno, y si van a interpretar de este disco en ese disco en vivo, bueno, ya me lo espero, ya quiero escucharlo para ver cómo van a interpretar en vivo estos temas. Si lo van a hacer como en el disco de Sanctitude, donde le bajan una resolución y se lo hacen de un tono más semiacústico, o lo van a hacer con banda completa y con esos efectos de sonido que les suelen dar a través de los sintetizadores. Sea cual sea la propuesta, Dead Air es un disco que promete, y bueno, este disco de City Boreals es, como bien dice Carlos, uno de los mejores discos de este año. Para todos los que nos gusta el concepto, el proyecto de Katatonia, es un disco obligadísimo. Ahí viene la portada del disco de Dead Air, el nuevo. Sí, eso son 20 canciones, 20 magníficas canciones. Fue el que grabaron en mayo. Bueno, no tiene fecha de salida, dice que pronto lo van a sacar, pero bueno, siempre lo tenemos unos días antes, una semana antes ahí, luego lo circulamos. ¿Tú ya lo escuchaste? No, digo, no, las canciones creo que apenas lanzaron 3, la de Serene, creo que la de All Heart y otra, creo que Forsaken, ¿no? Luego se los paso. Ok. No, pero, pues yo ya estoy esperando tenerlo para ver por dónde se van a ir en este disco. Sí, y bueno, también parte de la... Reyes, mira, se lo voy a pedir a Santa Claus, a los Reyes, a no sé qué, hasta el Día del Amor y la Amistad, al Día del Niño, pero bueno, después de descargarlo y escucharlo, seguro va a ser una compra forzada a el acetato, al long play y a la Digipag y a lo que vayan, a todos los formatos, como es costumbre cuando hay buenos discos y buenas obras, como es este caso de Katatonia. ¿Ibas a comentar algo también? Sí, que sería bueno también para la gente que está escuchando esto y que llegara a escucharlo, que también complementaran la propuesta o el trabajo de Katatonia, no solamente con los discos en vivo. Ellos también hacen muchos extended plays, o los que le llaman EPs. Sí, a la fecha tienen 9 oficiales que también son como los lados B o como los outtakes, como los temas que se quedan fuera de sus discos y que también son de muy buena manufactura. Yo tengo uno del 2014 que se llama Coisitean, con K, Coisitean, que bueno, es extraordinario, son creo que 6 o 7 temas que se quedaron fuera de su disco del 2012, me parece, y que bueno, dices, ¿por qué lo sacaron? Les alcanzaba para hacer un disco doble, pero bueno, lo sacaron como un extended play y es magnífico. Tienen otro de los 2010 que se llama The Longest Year, que es también de muy buena manufactura. Entonces, para conocer a Katatonia ya les presentamos ahorita los 11 discos de estudio, los 5 discos en vivo, y sería bueno que también lo complementaran con sus 9
extended plays que son bastante de muy buena manufactura. Y compilaciones, vale la pena también hablar de esos porque tienen tres. La primera compilación se llama Brave Yesterdays, que es toda su época, vamos a llamarle de death metal. Luego tienen The Black Sessions en el 2005, que es su parte que hacen la transición del death metal a lo que es el doom y todo el gótico y todo ya, que es su propuesta progresiva. ¿Sí? Y ya la última compilación es la que les digo que se llama Introducing Catatonia, que es como para conocer un poquito a la banda en sus temas. No se podría decir que más comerciales, porque ellos no son nada comerciales, sino sus temas más representativos. ¿Sí? Entonces, sería una buena manera de empezar con estas compilaciones si les interesara la banda y después moverse a sus discos de estudio. Pero sea cual fuere la manera en que se sumerjan en la propuesta de esta banda, créanme que no se van a arrepentir, pero advierto, y es una advertencia que deben poner en sus discos. Una vez que los escuchas, no vuelves a ser el mismo. Y qué bueno. Sí, no, totalmente cierto y totalmente de acuerdo contigo. No eres el mismo. Eso es una frase que nos pasó con Pink Floyd, ¿no? Después de The Dark Side. Y eso fue lo que comentó David Gilmour en una entrevista. Dice David Gilmour, es que yo quisiera haber pasado lo que ustedes, que escuchar el disco y cambiar mi vida, pero no, yo fui el que lo hice, entonces vaya, no pasé por ese proceso de que te llegue de ahí, de como un impacto emocional y que cambie tu vida como a muchos de nosotros nos pasó. Catatonia, pues es uno más, estoy checando y sí, ya está los pedidos para el Dead Air bajo la marca de ¿quién es la marca? Está en omerch.com, omerch.com, ahí lo pueden pedir. Y hay un box set de lujo de The Apollo of Hearts de tres discos. Ya después les pasaré los vínculos y para que lo puedan descargar y estamos al tanto. Death, luego lo descargamos, pero el anterior pues es una obra maestra, insisto, es una joya, ahí es el prog metal a su máxima expresión, junto con The Pineapple Thief, con Soen y con Airbag. Son quienes están liderando, quienes están recibiendo la herencia de lo que se están, de los grandes clásicos, de los grandes músicos que ya se están yendo de este mundo. Ellos son los herederos y Catatonia tiene muchísimo, pero muchísimo todavía para dar, para componer y ojalá pronto vayan a la Ciudad de México porque ahí estaremos. Sí. No, y Offet yo también lo metería en ese paquete, que también tiene discos extraordinarios, Offet. Y esa vez que les fuimos a ver en vivo, bueno. Sí, cosa. Caray, fue tu amenaza, la mejor amenaza placentera que recibí. Bueno, no sé qué hice, pues ya sabes, en casa pusieron el grito en el cielo y con la pena me viene valiendo madre y yo me voy a ver a Opeth con Alejandro. Entonces, pero bueno, excelente concierto, excelente anécdota. Nos despedimos, vámonos, Alejandro, comentarios para cerrar. Nada más decir, no todo en la música tiene que ser lo comercial o lo más conocido. Catatonia, si lo ponemos así, es muy famoso en Suecia, es muy famoso en todos los países nórdicos, pero su fama es una fama muy, muy localista, muy limitada. Es una banda muy respetada dentro del ámbito metalero, pero definitivamente su propuesta no es nada comercial y no creo que les importe. Sí, no. Afortunadamente, estos músicos tienen una gran ventaja, es que viven en un país o viven en países donde su estilo de vida, su calidad de vida es muy superior a la del resto del mundo y se dan el lujo de poder hacer estos proyectos casi personales porque les alcanza con lo que tienen, su estilo de vida, todo lo pueden vivir en una medianía muy bien hecha. Entonces, esa parte de la fama no les preocupa ni les quite el sueño. Me llama mucho la atención, por ejemplo, que músicos de esa región, el caso de ABBA, por decir el grupo más popular que se dio en Suecia, les ofrecieron $1,000 millones, así $1,000 millones para hacer una gira de reencuentro, y su respuesta fue: no nos interesa, no es nuestro momento, y el dinero no nos mueve en esa propuesta. Haciendo una comparación, obviamente, no a esos niveles, Catatonia está en el mismo sentido. No les interesa ser los más populares, llenar estadios, que sus discos sean los más vendidos, no.
Ellos a lo mucho han de haber vendido en toda su discografía 1 o 2 millones de discos en todo el mundo, y con eso les alcanza para que su propuesta llegue, nos atraiga y nos emocione. Si tienen oportunidad de escuchar esta propuesta, nada comercial, en serio, los va a enriquecer no solamente el oído, sino el cerebro, el corazón, el alma, y son de esas propuestas que uno agradece. Gracias a los señores de Catatonia, porque de veras qué trabajo están haciendo. Y esta semana de escucharlos a conciencia para prepararme para esta charla fue magnífica, fue una muy buena experiencia. Y me gustó mucho, y gracias, Carlos, por estas invitaciones, porque de veras han sido muy, muy enriquecedoras en muchos aspectos. Te agradezco mucho la No, no, iniciativa que has tenido para hacer esto. ya tenemos el programa 34 y es muy cierto, las semanas se disfrutan más a pesar, y ahora sí que es la expresión de a pesar de tanto trabajo y pendientes y etcétera, el disfrutar cada disco y cada rola, y en este caso con Catatonia, pues fue un disfrute insuperable. Es una bandota, como bien lo dices, no les interesa, ya están ahí, y vaya, y para muestra, pues ahí está el botón desde 1991, entonces ya es una banda que seguramente va a ser considerada legendaria. Y fíjate que no es tan caro, 2 playeras más el Dead Air, dos discos y el DVD, playera, 2 discos y el DVD, pues están 760 pesos. Te No, pues nada caro, los hacemos de esas playeras súper. inmediata. Ay, bueno, y otra cosa importante, Carlos, que bueno, Catatonia es uno de sus proyectos, y el otro proyecto alterno, tanto de Renske como de Nistron, donde aparece también su productor de los primeros discos, que es Dan Suano, ¿sí? Es el proyecto de Bloodbath, Bloodbath. que bueno, es ver a los mismos músicos, pero en su onda más extrema, o sea, en su onda más de un death metal, pero un death metal más melódico. Y ahí han participado el vocalista de Offet, y ha participado el vocalista de Paradise Lost. Sí, De también. hecho, es su manera como de desfogarse. Les gusta el metal extremo, a lo mejor no es su propuesta, porque, por ejemplo, Paradise Lost son los padres del metal gótico, ¿sí? Y ellos, el vocalista, se mete con ellos para hacer este proyecto de Bloodbath. Y que Bloodbath. bueno, si los quieren conocer en otro tipo, si escuchas Catatonia y ves toda su parte melancólica y depresiva y todo esto, y de repente te mueves a Bloodbath, no puedes creer que sean los mismos músicos, porque es su parte más extrema, y de repente te hacen esto, pues. Pero volviendo a Catatonia, es una maravilla esto de lo Sí, que tiene. con ese disco fue el que estuvo subiendo Alejandro López ahí el sábado, y fue que se animó para venir aquí. Nos quedó mal, un saludo a Alex López, espero que todo se encuentre bien. Sí. Un saludo también a Ricardo Arcos Nego, que también quedó en conectarse para aprender sobre Catatonia, no pudo. Aquí debió haber estado Hugo, mi primo, mi hermano, también falla, pero bueno, Sí. ya espero que después puedan ver este video. Y nos despedimos y nos vemos el próximo lunes con una banda norteamericana y con Blackie Lawless. Estamos hablando de Wasp. Nos vemos. Gracias. Buenas noches y saludos a los invitados. Gracias.